conocen, nuestra audiencia ya la conoce. Ayer, audiencia se dice, ¿no? Sí. Sí, sí. Hola, ayer. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todas y todes. Gracias por la nueva invitación y espero que se escuche bien. Sí, se escucha perfecto. Gracias, Yer, también por conectarte. Qué lindo el cuadro de Diana ahí atrás, que justo recién abrí el programa con un textito de Diana, con Soy. Lo pueden buscar en internet. Soy de Amancay Diana Zacayán. Bueno, muchachos, estamos acá para hoy hablar de la identidad, ¿no? En principio, como todos los programas, les comento y te comento, Lauti, le ponemos como un tema, ¿no? Hace poco hablamos de la corrupción, ahora hoy vamos a hablar de la identidad y suelo traer como las definiciones que según la Real Academia Española significa esa palabra. Y en esta ocasión, para identidad, dice en el puesto número 1 de sus definiciones, dice cualidad de idéntico. En el segundo lugar pone conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. El tercer significado dice conciencia que una persona o colectividad tiene de ser ella misma y distinta a las demás. Bueno, y tiene un par de definiciones más. Pero ¿por qué traigo el tema de la identidad hoy? A ver, con estos significados que nos parece. Pero para que hablemos un poco de nuestra identidad, ¿no? Y de nuestra ley, que es la ley de identidad de género, que, bueno, está siendo tan atacada en estos últimos tiempos. Y para romper un poquito el hielo es eso. ¿Qué opinan ustedes de la identidad, en principio? ¿Querés arrancar, Lauti? Hey, Yer. A ver, Yer. Qué malvado, Lautaro. ¿Sobre la palabra identidad hablamos o sobre qué? Lo que vos quieras, amiga. Vos entrás... Bueno, yo te voy a tirar una frase que me pareció súper hermosa de Assata Shakur, que es una revolucionaria activista que perteneció al partido Panteras Negras, que justamente hoy en este contexto, sobre todo en las divisiones que existen sobre lo que se promueve desde una ideología, creo que está muy acertada para poder pensarnos también colectivamente sobre la lucha que recae sobre la ley de identidad de género. Y la frase dice así: nadie en el mundo, nadie en la historia ha conseguido nunca su libertad apelando al sentido moral de sus opresores. Okay. La verdad me parece muy Súper copada, sobre todo hoy frente a un contexto en donde vemos la lucha por una ley que no se creó de un momento para el otro, sino que es toda una revolución que conlleva atrás esta ley y toda una lucha de personas que fueron muy reconocidas en algún sentido y otras muy anónimas que han quedado en el camino. Nada, eso. Espectacular, Yer. Tiene mucho que ver incluso con lo que estamos hablando, ¿no? De esto de la identidad como definición. Me parece que va perfecto. ¿Vos, Lauti? ¿Qué opinás? No, muy bueno lo de ayer. Considero que nuestra ley de identidad de género se basa sobre todo en la ley de identidad de Argentina, ¿no? Tenemos como bastante historia con respecto a nuestra identidad. Bueno, a trabajar la memoria, la lucha, y se basa en eso, en este constructo social de no olvidarnos quiénes somos y quiénes queremos ser.
quiénes sentimos ser, porque es una ley que habla del sentir. Exacto. Del sentir, qué bueno que traigas eso. Ahora vamos a profundizar, pero uniendo lo que ustedes dos están diciendo y pensar en esto, en la memoria y en la reconstrucción, ¿no? Porque muchas veces piensa la gente, la sociedad, que un día nos despertamos y dijimos, bueno, tenemos que tener la identidad de género, nos organizamos, salimos al Congreso y ¡pum!, mágicamente la ley. No, como Yer decía y vos decías, ¿no?, en la memoria, yo puedo hacer un pequeño recorte, ¿no? Y podemos hablar desde el siglo XXI en adelante, tal vez desde los años 2000, donde, por ejemplo, yo la traigo y la tengo muy presente a Diana, porque, bueno, también se aproxima, ¿no? Este año se cumplen los 10 años del travesticidio de Diana. En relación a eso, también como el recorrido, ¿no?, que tuvo la ley de identidad de género previa, por ejemplo, pensándonos en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, con la lucha de Diana y de un montón de otras compañeras y compañeros, generando en tal vez resoluciones más de municipios, más locales, en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, como en principio La Matanza, ¿no?, siendo ella matancera, generando lo que podríamos decir espacios, ¿no?, en la salud pública como consultorios amigables, ¿no?, para la diversidad sexual en general, ¿no? Y en eso lo traigo porque justamente es la ley de identidad de género es el resultado de una historia de lucha, ¿no?, de demandas, de reclamos, que culmina en esa ley. Y que no es solo la ley, ¿no? Digo, hoy en día la tenemos que defender más que nunca, pero que bueno, vemos que más allá de tenerlo en papel o promulgada una ley, tenemos que seguir luchando por esa ley y por lo que dice esa ley. Yo quiero que también podamos leer un poquito, ¿no?, de qué es la ley, permiso, ¿no? Y qué define, por ejemplo, la ley sobre, así como trajimos la definición de identidad por la Real Academia Española, la ley de identidad de género, la ley número 26.743, en su segundo artículo define a la identidad de género, ¿no? Y cómo la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente, ¿no? Esto que Lauti traía, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Esto es interesante, ¿no? Porque dice, la cual puede corresponder o no al sexo asignado. Entonces no solo está hablando de las personas trans, está hablando de la identidad de género más allá de las personas, ¿no? Sí. Trans. Menciona el respeto hacia la identidad de género de todas las personas, sean trans, no trans, y eso es lo que tenemos que comunicar. Y también hace unos días estuve en otro programa y me decían, bueno, pero hablemos del debate de la ley de identidad de género. Yo dije, el debate ya se dio hace muchísimos años, no hay tal debate. Grandes compañeras y compañeros estuvieron en ese debate y esto, todo lo que hoy en día se está hablando, ya lo hablamos, ya lo consensuamos entre nosotros, con otras personas cis, con otros dirigentes. Lo que hoy existe es un desconocimiento, ni siquiera leyeron la ley de identidad de género en ningún momento, porque no es una ley, dice, bueno, la ley de los trans, porque encima de los trans, ¿no? Tipo, claro. Siempre tratando en masculino a las compañeras, sí. Pero ya el primer artículo habla de todas las personas. Y toda persona tiene derecho a el reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, ¿no? Y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género. Porque es así, la ley en ninguna parte ni siquiera menciona a las personas trans. No dice literalmente personas trans, travestis, ¿no?
Y esto es justamente también lo avanzado de la ley, ¿no? Es una ley muy interesante que se la recomendamos después. Vamos a hacer unas plaquitas para compartirlas en el Instagram del programa, porque es como vos decías, Lauti, ¿no? Esta ley no es que fue de un día para el otro, sino que tuvo todo su proceso y su debate también, ¿no? En el Congreso para llegar a que sea ley, como todas las leyes, ¿no? Digamos, no, todas las leyes se discuten, hay debates, se abren las comisiones relacionadas a esa ley. También no, como pensar, a mí lo que me llama la atención, cómo plantean, ¿no? La sociedad o la gente que no tiene información correcta, ¿no? Al respecto de que la otra vez convocaban a que la gente dé su testimonio de las consecuencias que trajo la ley de identidad de género en su vida, o cómo afectó a su vida. ¿Cómo afectó en la tuya, Lauti? Muy positivo. La verdad que mi caso es muy particular. Contexto 2011, antes de la ley de identidad de género, yo era un adolescente bastante rebelde. Y no entendía lo que me pasaba, no tenía nombre. Y me acuerdo que mi psiquiatra me comenta que tengo como una enfermedad, ¿no? Tengo disforia de género. Yo dije, ¿qué es eso? Y en su momento lo pensé como, uy, peor que el cáncer. O sea, cero información. Dije, ¿qué es lo que tengo? No, pero por suerte era una psiquiatra que estaba acompañando uno de los primeros casos de adolescencias trans, cuando no se habla de adolescencia, el caso de Nati, de Villa Dolores, porque yo soy de Córdoba, así que pasa por ahí. Y ella tenía mucha información de esto y me empezaba a leer libros, a comentar, habló con mi mamá como que lo tomó bastante bien, dijo, esta es la manera de salvar en su momento a tu hija. Y dijo, tu hija, esto es el tránsito que tiene que hacer, es la transición. Pero no, re amable la doctora. Por suerte ella llegó a ser directora del Hospital San Roque, que es el Hospital de Salud Mental de Córdoba, y poder acompañar a más personas que estaban como transitando lo que yo sentía. Y de ahí fue como llenarme de información. Me topé con el activismo, también desconocía a la población trans, nunca había hablado con una chica trans. O sea, ¿Cuántos años tenías más o menos? Yo tenía 20 años. Pero por suerte mi familia siempre fue bastante respetuosa con la comunidad LGBT. Nunca hubo un chiste ni nada de eso. No sé, es mucha suerte lo que a mí me pasó. Claro. Es un caso aislado. Pero sí, lo que mi vieja entendía era que, bueno, yo no quiero que mi hijo se muera. Quiero que esté bien, y si va a estar bien así, ella automáticamente me fue a comprar ropa de niño, porque no me entraba la ropa de hombre de 20, así que fue muy lindo. Y después, gracias a otra compañera trans, Lara, me dijo, no, pará, pero tu caso es algo que está bien, pero tenés que comprender que la vida de las personas trans es de esta manera. Y ahí me comentó toda la realidad y me hizo ver la realidad de las personas trans, sobre todo de las compañeras. Y yo decía, no puede ser que... Primero, posicionarme políticamente como persona trans, porque yo decía, no, soy hombre. ¿Viste? Es como... claro. Es lo primero, el primer chip. Más en ese momento digo que no había información, nadie me hablaba que existían las personas trans. Me dijeron que tenía disforia de género. Y bueno, y de pronto salió la ley de identidad de género, que ni siquiera seguía el debate, porque la verdad que yo estaba en Narnia en esa época. Fue como, bueno, mi tío justo ahí era funcionario de la provincia, me ayudó con el DNI, bla, y yo contento. Y me pasó que en el medio de conseguir un laburo, no me dejaron firmar el contrato, y yo ahí googleé, dije, me parece que esto es discriminación, me parece esto está mal. Y ahí me topé, con la asociación ATA, y ahí conocí por primera vez a un varón trans, adulto, pero también... me pasaba que yo sentía que la masculinidad era muchísimo para mí. Claro. Era como dije, no sé si todo esto está bueno, como que había cosas que me hacían ruido,
Y bueno, por suerte lo conocí a él y más o menos me dijo, che, mira, vos te podés construir de otra manera, si no te gusta jugar al fútbol está bien, si no te gusta la play está bien, si no... Fue como dije, bueno, joya, no es que soy menos hombre. Claro. No, y me dijo, no, hombre trans. Y me fui mirando con el término y también, bueno, esto, ¿no? De conocer la realidad, las personas que están en situación de prostitución o trabajos sexuales. Che, ¿qué es esto? Nunca había hablado con una persona trans y después nada, tipo, me adoptó una mamá trans, Lara, y empecé a conocer la realidad y decir, quiero aportar al cambio para esto. Qué interesante, me quedo me resuena eso de, pero tampoco sé si quiero ser hombre, ¿no? Como me pasó. Yer, ¿cómo te afectó a vos? ¿Cuáles son tus consecuencias de la ley de identidad de género? Por favor. Y bueno, mira, la verdad, por culpa de la ley me hice travesti. No, mentira. Acá vengo a dar mi testimonio. Hicieron una ley para que sea travesti. No, me parece súper interesante lo que menciona Lauti con respecto a todo, ¿no? Lo que tiene que ver el por fuera, ¿no? De esta mirada que existe sobre una ley que ya tiene 13 años, pues desde 2012, su aprobación. A mí me pasó más o menos por la misma época de él, 2011, que hice la tramitación junto con un grupo de compañeros y compañeras, porque se estaba armando todos los grupos para poder llegar a demostrar también colectivamente que existía una cantidad de personas que hacían una demanda sobre una situación que era un derecho y que no estaba legislado. Entonces, antes de que salga la ley, pudimos hacer el trámite a través del acompañamiento de diferentes compañeras, entre ellas Salva Rueda, que nos acompañó todo grupalmente para poder llegar a hacer que ese derecho esencial como la identidad pueda ser una garantía, y luego pudimos celebrar alcanzar una ley de vanguardia no solo para América Latina sino para el mundo, como es la 26.743 de identidad de género, que me parece súper interesante poder mencionar esto que se debatía, ¿no? Porque lo que decía Lauti, existe un desconocimiento social sobre esto y también a la vez sobre un planteo que hacen personas que tienen que estar preparadas, porque se supone que quien va al Congreso, ya sea como un diputado, como un senador, tiene que plantarse frente a la sociedad a la que representa con conocimiento sobre lo que va a hablar. Uh-huh. O al menos yo lo pienso así, porque por algo voto a alguien que me represente. Exacto. Porque su pensamiento, su ideología puede ser que coincida, pero su carácter de representatividad en el conocimiento sobre cosas que yo no conozco, creo que tiene que ser amplio y con un carácter totalmente abierto a que me guste o no me guste, porque, o sea, la ley es la ley y punto. Y creo que me parece interesante primero plantear que esta es una ley. Y como toda ley, es un derecho y no una obligación. O sea que la ley existe para que las personas que quieran acceder a su cambio registral puedan tener el derecho a que se pueda tramitar y que se pueda hacer el cambio registral. No es que a través de una ley obligamos a todas las personas que se vuelvan travestis, transexuales, transgénero, no binarias o a lo que se les parezca. No exigimos a nadie que se cambie el nombre, no exigimos a nadie que se haga una operación, no exigimos a nadie que comience un proceso de hormonización. Al contrario, porque es como lo mencionabas anteriormente, esta ley es algo que, como bien me gusta mencionar, también esto que tiene que ver con Diana. Diana no luchaba solamente por los derechos de las personas travestis y trans, era una militante de los derechos humanos, porque Diana militaba
por el pibe que fumaba paco en la esquina para que salga del consumo, por la vecina que atravesaba una situación de violencia, para poder resguardarla, ayudarla a que consiga una mejor calidad de vida ella y sus hijos. Militaba porque el vecino consiga todos sus derechos laborales y que pueda conseguir una mejor calidad de vida. Me parece que en ese contexto la lucha del colectivo travesti trans es una lucha por los derechos humanos, y esta ley lo demuestra, porque esta ley no habla de las personas travestis y trans, sino que habla del derecho y la garantía a la identidad de todas las personas, y eso es esencial, y me parece totalmente impresionante, y muchas veces lo dije desde hace muchos años atrás. Parece ridículo, pero las trabas y las personas trans tuvimos que legislar el trato digno. Sí. Que se nos trate dignamente. Es así. Lamentablemente tuvimos que legislar que se nos trate dignamente. Pero pese a eso, existe un desconocimiento inmenso sobre esto. Porque no se habla, por ejemplo, de que en 2005, a través de un relevamiento entre lo que se hizo la gesta del nombre propio, luego en 2006, Cumbia, Copeteo y Lágrimas, la expectativa de vida de las personas travestis y trans era solo de 32 años. Luego de la ley de identidad de género, gracias a esa ley, la expectativa de vida no es que se superó, pero sí mejoró de entre 35 a 40 años. Y luego con la llegada de la ley de cupo laboral travesti trans, que no es una ley que, bueno, tuvimos la posibilidad de que se aplique como corresponda, de la manera que nos hubiera gustado, pero sí hizo un cambio notable en la vida de muchas de las compañeras y compañeros, y me incluyo, dando una expectativa de vida de entre 40 y 45 años. Entonces, ¿cómo nos afecta la ley de identidad de género? La verdad que en eso hay que basarse, porque la verdad que la calidad de vida de las personas travestis y trans ha mejorado. Lamentablemente esto no existe una militancia tan fuerte como para que a los barrios populares, en donde viven las trabas, que las atraviesa muchísimas violencias, desigualdades, desconocimientos, les llegue toda la información, ¿no? Porque lamentablemente hoy tenemos compañeras que no conocen todos los derechos que tienen, pero me parecería importante que en vez de trabajar tanto el desconocimiento, lo que más trabajemos es el conocer, para poder ampliar el derecho y la calidad y mejorar la calidad de vida de muchas de las compañeras travestis y trans que hoy siguen siendo víctimas del sistema, que hoy siguen siendo víctimas de una sociedad que planta la desigualdad y la violencia como una naturalización de vivir, y de una cultura que nos excluye constantemente y nos revictimiza nuevamente pese a todo lo que hemos atravesado, volviendo otra vez a los 90, que hablando de los 90, recordemos que ALIT, la Asociación de Lucha por la Identidad Trans, Travesti, Transexual, que lo funda Albana Berkins, nace en 1994. O sea, y que recién... ¿Desde cuándo viene la lucha por la ley de identidad de género? Porque, bueno, en 1994 se funda ALIT, pero esto viene desde antes hasta que se funde, ¿no? Sí, y lo que llevó incluso desde la fundación hasta obtener la personería jurídica, que también fue todo en el 2007, creo que comenzó o previo al 2007 fue el litigio, digamos, porque fue todo un caso judicial que se llevó a la justicia porque no querían otorgar la personería jurídica a una organización travesti trans, como también en su momento tuvo problemas la CHA. Digo, en nuestro país las organizaciones LGBT en general, ¿no?, han tenido complicaciones para que se le reconozcan diferentes derechos, ¿no?
Y pensaba, no sé si tenemos ahí a mano, Marco, pensaba que en relación a esto que decía ayer y Lauti, que es muy interesante, esto lo hacemos también en el marco de que, como dice ayer, necesitamos seguir informando, ¿no? Pero bueno, en los últimos días y la semana pasada más precisamente hubo una situación, ¿no? de hecho público, que iban a hacer una actividad en el Senado para poner en debate nuevamente la ley de identidad de género. No sé si se llegan a ver, pero en respuesta, ¿sí? a esta actividad que se iba a hacer en el Senado, donde llamaban a dar testimonios, ¿no? sobre las consecuencias y los efectos negativos que tuvo la ley de identidad de género en las personas. Y rápidamente la comunidad travesti trans se organizó para acercar los testimonios que pedían, y obviamente llevamos nuestros testimonios de lo que verdaderamente, cómo afectó la ley de identidad de género y cuáles fueron las consecuencias. Y me quedo con esto que decía ayer también hace un rato, ¿no? Como la gran consecuencia es cómo fue mejorando la calidad de vida. Obviamente que no se ha podido mejorar la calidad de vida de toda la población travesti trans de nuestro país, ¿no? Porque justamente como ayer lo decía recién, hay compañeros que no pueden acceder a toda la información, y que por eso también, ¿no? En tu relato vos decías, ¿no? A los 20 no tenía imagen, nunca había visto, nunca había hablado con una persona trans, ¿no? Bueno, nosotros lo que estamos haciendo desde este programa, desde esto, ser lo que somos y habitar nuestros espacios de trabajo y la vida cotidiana de cualquier persona con nuestras identidades, ¿no? Creo que en este momento más que nunca tenemos que ser y estar más visibles, ¿no? Porque hay un discurso muy fuerte de odio hacia nuestros cuerpos, hacia nosotros. Había un cartelito que yo no sé si se llegó a leer, pero a mí me impactó mucho y me pareció buenísimo, ¿no? Un cartel que habían puesto en Congreso que decía no soy una ideología, soy una persona, ¿no? Porque nos tildan de ideología de género y qué sé yo. No soy una ideología, soy una persona, ¿no? ¿Qué podemos hacer, chiques, más allá de esto que estamos haciendo? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo vamos para adelante? Digo, bueno, Lauti, vos si querés comentar un poco en Trans Argentines cómo vienen laburando, que es una organización que se focaliza, ¿no? en las infancias, niñeces y adolescencias trans. Sí. Ahí fue una semana bastante movida. Sí, ¿no? De pronto nosotros veníamos con el tema de trabajar sobre todo la tranquilidad en las familias desde febrero, que salió este decreto que prohibía los tratamientos de reemplazo hormonal y los de bloqueo hormonal. Y ahí estamos trabajando con diferentes abogados, con la Federación Argentina LGBT, con las diferentes secretarías, y también trabajar con cada provincia, porque cada provincia iba como sacando en contra del DNU. Y primero era como trabajar la calma y decirle, bueno, estamos acá. Quizás mi estrategia, esto es más personal, es más de litigar, ¿no? La verdad es que yo admiro compañeras como Jer y demás, que al día de hoy siguen poniéndole el cuerpo. A mí me pasó que el año pasado tenía que ponerle más el cuerpo a mi cuerpo. Claro. Entonces desde ahí decidí sé que hay personas que lo pueden hacer mejor que yo. Hoy Trans Argentines está como en esta propia transición, encima con todo este movimiento nos agarran en eso, pero nada, yo les dije sobre todo a las familias que contaban con nosotros, con el equipo, de poder sobre todo resguardar a los pibis. La verdad que nosotros antes del gobierno, sobre todo de Jorge Macri, hacíamos muchas actividades al aire libre,
las 2 veces que hicimos actividades recibimos situaciones burocráticas que nos pedían seguros o cosas así, cosas que era como, Claro. siempre mandábamos un mail y nos daban como el ok. Y en la Sí, última nos cayó la policía y la verdad que no queríamos exponer a nadie en esa. Eh, Así que bueno, estamos como preparando más que nada nuestro lugar, tenemos un lugar nuevo, físico, sobre todo para que vayan las juventudes y también nos propongan a nosotros, che, nosotros queremos ir por acá. Trans Argentina lo que tiene también es que como militamos la ley de identidad de género con las niñeces a las adolescencias, por ahí es como explicarle, o que explicarle a la familia, bueno, de qué va la identidad, como lo que estamos Exacto. hablando al principio. Y que no tengan miedo, que verdad que lo que primero leen es que sus hijas se van a morir a los 35 o 40 años. Y le decimos, mirá, si vos acompañás, la verdad que no va a pasar eso, porque lo bueno es que va a ir al jardín con el nombre con el cual se autopercibe, a la primaria, a la secundaria y después, tipo, a la universidad la va a poder transitar y también con un empoderamiento que lo tendría cualquier otra persona no trans, si es escuchada y acompañada, no también una crianza respetuosa. Claro. Y como que le decimos eso y le comentamos que existen profesionales trans, que existen personas que están liderando. Tratamos de mostrarle lo positivo. Porque Sí. también eso pasaba, ¿no? De que, bueno, siempre la noticia es mataron a una compañera trans, se suicidó una compañera trans, digamos también el tema de la salud mental. Y lo contábamos que existen arquitectos trans, una compañera que trabaja en la Casa de la Moneda, digamos, como todo esto. Ahora ese discurso se nos está como diciendo, bueno, a Pero la aparte acción. es equivocado, ¿no? Porque reconstruyamos un poco esto. Como hace un rato decía ayer, no le imponemos, ni le exigimos, ni obligamos nada a nadie. O sea, la ley de identidad de género está para que las personas tengan el poder de elegir, por decirlo de una manera, ¿no? Qué caminos, cómo ir construyendo su identidad en la vida, ¿no? Porque hay mucho revuelo sobre que mutilamos a las infancias, ¿no? Que mutilamos a las niñeces, que las llevamos a exponer a procesos de hormonas, a cirugías. Y esto no es así, ¿no, Yer? ¿Cómo se aplica la ley de identidad de género en las niñeces y adolescencias? Sí, hay que entender que me parece súper importante esto que tiene que ver con la mutilación genital, Sí. que eso es una mezcla desde la lucha de las personas intersexuales, que habla de la no mutilación genital, porque existe una lucha que se viene haciendo hace mucho tiempo y tiene que ver con también entender que no es lo mismo una persona travesti trans que una persona intersexual, que una persona no binaria, que son expresiones e identidades totalmente diferentes y que lo intersexual también viene a romper con ese mito de que Dios crea hombre y mujer, ¿no? Porque ahí cuando ya hablamos del discurso que viene a pararse, un discurso político que ya se viene a parar sobre una ideología, porque ahí sí hablamos de ideología, Sí. Cuando se viene a parar sobre una ideología religiosa, lo primero que tenemos que ponerle en claro es que la misma naturaleza rompe el binarismo de género porque no crea solo macho y hembra. En la misma naturaleza pasa también que existen desde lo que tiene que ver el CONICET, por ejemplo, se ha mostrado un montón de vida en el océano y existen vidas en el océano que van transicionando constantemente su genitalidad para poder adaptarse también en el mundo que están sobreviviendo. O sea, vos le ponés y le explicás esto a esta gente que es así cuadradita y la verdad que le vuela la cabeza. O sea, no entienden y te van a decir que no sé, que eso es un disparate, porque todavía creen que la Tierra es plana, pero me parece súper importante poder hablar que las niñeces lo que tienen es el derecho a poder ser acompañadas y este comentario que hizo Lauti súper acertado, que no tenemos que hablar solamente
de esto que tiene que ver con la muerte y la constante violencia que atravesamos, porque también cuando una persona travesti o trans tiene la posibilidad de vivir desde todo lo que es su proceso de transición en un lugar, en un espacio o en un grupo que no genere toda esta violencia, esa persona crece mucho mejor, no solo la persona, sino que también socialmente se va a poder vincular mucho mejor. Y eso es lo importante, porque no somos personas aisladas que vivimos en soledad. Todas las personas somos personas sociables. Entonces lo importante me parece también acentuar sobre el primer grupo en el que nos vinculamos, que es el grupo familiar. Ese primer grupo, que es el grupo familiar, la verdad que si ahí existe la amorosidad en la crianza, en la paternidad, maternidad, fraternidad o la responsabilidad de crianza que exista en ese momento, y ese conocimiento para no expulsar, también es generar una mejor calidad de vida para esa persona, ya sea travesti, trans, no binaria, o quien sea su identidad. Por eso también se habla y hablamos de niñeces libres, ¿no? Infancias libres en general, ¿no? Bueno, y a mí me parecía muy importante porque que toquemos ese punto, porque es lo que viene siendo más atacado, ¿no? Y hace poco también yo pensaba como, bueno, qué loco, ¿no? Cómo se ensañan, tienen ahí una cosa con las infancias y las adolescencias, porque atacar el Garraham, por ejemplo, también es atacar a las infancias, ¿no? Atacar a las discapacidades también es en parte atacar también a las infancias, ¿no? Como que a mí eso me genera mucho enojo, mucha bronca, y bueno, por suerte estamos nosotros y también nuestras redes, ¿no? Que empezamos a tejer, a construir constantemente, ¿no? Y ¿cuáles, por ejemplo, los mayores miedos o las preocupaciones, o cómo es que llegan las familias, ¿no? Y qué es lo primero que dicen a trans argentines, por ejemplo? Como... Y lo primero que nos preguntan en su generalidad es, ¿y ahora qué hago? ¿No? Como, bueno, mi nena es trans, mi niña es no binaria. ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? Y le comentamos que existe una ley, ¿no? Que están como amparados bajo una ley, y también le hablamos de que está bueno respetarles, escucharles, que sepan que el tema, porque lo primero también que te preguntan es, bueno, ¿y las hormonas? ¿Y las operaciones? Porque dice, trans hormonas. Claro. Sí, no, pará, le digo. Es un proceso que puede ser aparte y es una decisión. Hablamos de la transición sociocultural, que es lo que hablaba ayer, de criarse en un contexto bastante cuidado, que es lo importante. La familia, le cuento a mi mamá y papá quién soy, a mis hermanos, me presento, laburo ahí, la ropa que me gusta, lo que no me gusta, todo eso. Y después, bueno, poder sí acercarse a tener información con respecto a esta es la posibilidad que vas a tener en un futuro, si lo decidís. En un futuro, porque es una cuestión etaria también, o de desarrollo. Por eso están los profesionales médicos que están ahí como diciendo, bueno, al inicio de una cuestión de hormonas, es al inicio de la pubertad, podés tener un bloqueo hormonal. Y de ahí se verá si la persona lo decide o no, siempre con un acompañamiento de un equipo médico extraordinario. Acá en Cava hay muchísimos, en Provincia de Buenos Aires también. Pero a la familia le decimos que lo principal es escucharles y a ver qué es lo que nos va diciendo la niñez. Tipo, me ha pasado de tener un caso de un niño de 5 años que nos estaba comentando, 5 años, ¿no? Sí. Que quería cambiar el DNI. No nos decía con esas palabras, ¿no? Sí. Pero sentía que su bolsita del jardín no estaba bien con el papel que tenía. Claro.
Entonces, bueno, la mamá cuando fue a los 6 dijo, bueno, voy a cambiarle el DNI, se lo expresaba a su manera. Y era como, sí, la verdad que, no sé, yo a los 5 años no recuerdo haber tenido esa capacidad, pero también era como, che, también los pibes van como más avanzadas, digamos, también miran el TikTok, se hacen preguntas con respecto a su identidad, sean trans o no. Hay que hablar de esto, che. Sí. Hoy ya no es solamente nuestro esto. Y después algo que también hay que hablarlo, y la construcción identitaria, que también es un fluir para las personas cis, ¿no? De que bueno, sí, pasó el cambio del DNI o te cambiaron el nombre en el colegio y al otro día sentís que ya no te sentís de tal manera, está todo bien, hay que acompañar. La ley de identidad de género lo estipula, porque ahí dice, si vos querés desrectificar, digamos, ¿no? tu partida de nacimiento, y bueno, esta es la parte del trámite, porque claramente las compañeras ya en ese momento ya lo pensaban y lo vivían. Claro. ¿No? Y te dan la posibilidad de decir, mira, no te querés cambiar el DNI, pero te podés llamar de tal manera. O sea, un avance enorme también para la sociedad. Sí. Y eso es lo que le hablamos a las familias, que puede ser cualquiera de las variantes que la persona lo decida mientras sea acompañado y con la información correcta. Obviamente hay muchísimos miedos. Yo creo que el mayor miedo que se tiene es que perder a tu hijo o a tu hija. Digamos, el contacto, ¿no? Y le digo, es ahí, si vos amás a tu hijo o a tu hija, este es uno de los posibles caminos para que el día de mañana sea una persona que esté bien en cuanto a la construcción de la amorosidad. Y después, bueno, tener en el día a día con las familias y sobre todo con les pibes, de preguntarles cómo están. Sí. Eso fue, digamos, la base de Trans Argentines, porque tiene un dispositivo que es que vos tengas una persona con la cual puedas hablar. Mirá, el día de hoy, la verdad que fui al médico y fue mi primera vez y nadie me preguntó cómo estaba. Y por ahí yo iba y quería ver la información nomás. Y tenés a alguien con el cual vos podés hablar y tener esa charla. De mirá, hoy fui, me sentí bien, me gustó lo que me dijo. Quizás no capté esto que me dijo porque los médicos son muy técnicos. Entonces, poder tener eso está muy bueno. Y también los grupos de compañía de les pibis que se van ya como conectando entre ellos es muchísimo mejor. Qué lindo, ¿no? Cuando hablamos desde este lugar, ¿no? Desde el amor sobre las niñeces y las adolescencias. Y también pienso, Yer, y te pregunto a vos, ¿no? Viste que hablamos mucho y decimos, bueno, la ley de identidad de género salva vidas, nos cambió la vida, ¿no? Radicalmente, pero creo que también tiene que ver lo social, ¿no? Porque nosotros podemos acceder a la ley de identidad de género, pero los travesticidios siguen sucediendo, ¿no? Las exclusiones en los ámbitos escolares sigue sucediendo. Y ahí cuando vos hablabas, Lauti, pensaba también, ¿no? en la ESI, lo importante que fue y es la educación sexual integral. ¿Qué pensás al respecto, ¿no? De esto, como yo tampoco no quiero que caigamos siempre, ¿no? en situaciones muy románticas, porque está bueno poner en la balanza lo hermoso de ser travesti trans. También tenemos la realidad, ¿no? De la vida cotidiana, y que ahí sí como que nos tenemos, ¿no? que poner en igualdad como cualquier otra persona. Digo, también vamos al trabajo y nos quedamos sin laburo, estamos siendo despedidos como un montón de personas en el país de nuestros trabajos. Bueno, pero en todo eso, ¿no? Sin romantizar ni nada, ¿cómo podemos construir un mensaje esperanzador, ¿no? para las futuras generaciones? Me parece súper importante lo que traes, súper enroscado. Sí, como siempre. Pero bueno, más allá de eso, me parece súper importante lo que mencionabas. Yo mencionaba, bueno, en sí este programa trató trató sobre la ley de identidad de género. Yo mencioné muy por así encima la ley de cupo, y me parece importante que traigas educación sexual integral, porque es una ley mucho más
vieja, Ujú. ¿no? Y que todavía existe y que también la militamos, que también la luchamos por una educación sexual integral no binaria, diversa, que pueda tener una perspectiva sobre nuestras corporalidades, sobre nuestras existencias, y que no hay una sola forma de ser travesti, no hay una sola forma de ser trans también. A mí me ha pasado, el año pasado pude estar en una escuela en Cava, en uno de los bloques de ESI. Este año me tocó nuevamente en otra escuela. Este año me tocó encima con dos grupos, el turno mañana y el turno tarde. Dos grupos completamente diferentes, porque uno se iba y el otro recién entraba. Los que se iban decían, ya que termine de hablar, que me quiero ir a mi casa. Pero más allá de eso, me pareció importante ver entre los adolescentes eh, esta diversidad de expresiones que existían, y esos acompañamientos, ¿no? Con esos grupitos de amigues que vienen y que por ahí le pibi no se anima a hablar y viene y dice, disculpame, ¿no? Porque te quiere preguntar algo, y vienen, y esa complicidad de poder acercarse, que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando existe una mirada hacia una referencia social que pueden sentir que se sientan como una representación, por decirlo de alguna Ujú. manera, y que piensan, che, pero mirá qué bueno todo lo que se ha logrado, mirá por lo que siguen luchando, y mirá qué distinta es esta persona a, no sé, y como recién mencionábamos, no sé, existe información por TikTok y también por otros Sí. medios, y puedan comparar, no sé, a una persona que va y se planta y les cuenta algo sobre, no sé, qué es la ley de identidad de género, y después buscan y ven toda una diversidad de personas hablando sobre esta ley, y pueden entender que también no están en soledad, que no son las únicas personas en el mundo, y que tampoco existe una sola forma de ser. Vuelvo con esto, porque si hay una palabra que vos sabés, Bruno, que mucho no me gusta, que tiene que ver cuando nos dicen diversidad, pero más allá de eso, la diversidad, que no me gusta que nos digan diversidad, porque diverses somos todas, todos y Claro. todas. Y no existe una sola forma de ser eh, trans, travesti, que por eso también la ley habla de esto, ¿no? De poder acceder a procesos de hormonización o cirugías de modificación corporal, y que no es una obligación para ser una persona trans. Eso es una decisión y es todo un proceso de construcción que una persona puede llevar, a lo que también social y culturalmente se le impone muchas veces, porque nos ha pasado con Sí. las compañeras en el sistema prostituyente, con las compañeras no, a nosotras, las travestis, nos pasó dentro del sistema prostituyente, que lamentablemente nos inyectamos silicona por estar buscando esa belleza Ujú. hegemónica con esas curvas, y también porque la precarización y los medios eh, eran lo único que nos disponíamos a poder conseguir para encontrar ese cuerpo que buscábamos para poder sentirnos cómodas. Y me parece importante poder romper un poco con eso, porque el ser trans no te hace un proceso de hormonización, el ser trans no te hace una cirugía, sino que también es todo un proceso eh, que tiene que ver también con una construcción y una autoconstrucción frente a un montón de cuestiones que pueden ser o no acorde a lo que la sociedad espera, pero Exacto. nada tiene que ver con lo que se impone siempre desde un lugar de privilegio, porque siempre te lo vienen a imponer desde el lugar de privilegio, cómo y qué es lo que debe ser. Así que me parece súper importante esto de hablar de que no existe una sola forma de ser, ni tampoco de existir, así que viva la ley de identidad de género, viva la diversidad, y furia travesti siempre. Puria, gracias, Yer. Espectacular esto con lo que cerrás, ¿no? Porque
tenemos que también, bueno, la idea de hablar de la identidad de género va a seguir estando, porque necesitamos seguir generando información y que sea información desde nuestras voces, ¿no? Desde nuestros cuerpos, nuestras vivencias y sentires, ¿no? Que también han sido atravesados por toda esta mirada que vos traías, ¿no? Por la sociedad, ¿qué buscamos nosotros, ¿no? También cuando empezamos un proceso de hormonización, cuando enfrentamos una cirugía, ¿no? Pero bueno, hay realidades que en algún momento las seguiremos charlando y contando, ¿no? De cómo vamos construyendo nuestro cuerpo. Yo siento que yo veo a mi cuerpo como un territorio y a ese territorio, ¿no? Lo voy moldeando y seguramente que ese moldeo está filtrado con toda la imposición social, ¿no? De, bueno, para ser varoncito, ¿no? Tenés que parecerte así y asá, y tal vez tenés que aumentar acá, aumentar allá, y, ¿no? Como toda una cuestión. Bueno, en el medio también está nuestra salud mental, ¿no? Está nuestra realidad cotidiana, está el espejo, está el lugar de trabajo donde vamos, ¿no? Y que la sociedad, o sea, acá es el tema, ¿no? Que tenemos que poner en cuestión, que es un problema estructural, porque la sociedad no nos puede leer como lo que sentimos, sino no nos hacemos o no tenemos el color de tal color, el pelo de tal color, ¿no? La mirada de tal forma, como es un montón de cosas, que eso es lo que hay que debatir, ¿no? Antes de destrozar esta ley que a mí por lo menos, bueno, tendré que ver si me salvó la vida o no. Hoy a priori me salvó el bocho, por ejemplo, ¿no? La cabeza. Esos pensamientos, esas cosas, el poder salir tranquilo de mi casa, ¿no? A priori eso es lo que me hizo la ley de identidad de género, ¿no? Y tal vez en ese punto sí me salvó la vida, ¿no? Se nos fue el programa, es impresionante como entramos acá y dale, ni una pausa hicimos, ni una pausa, chicos, o sea, ni una. ¿Cómo la pasaste, Ger? Me encanta tenerte acá, Ana Morales. Nada, gracias por la invitación, la segunda vez que puedo estar aquí en este programa. Y nada, me encanta, sabes lo mucho que te quiero, y gracias por la invitación, un placer volver a ver a Lauti, y nada, admirable el trabajo que hace y gracias por hacerlo, obviamente. Lauti, ¿cómo te sentiste? Mega bien. Siempre me gusta compartir esos espacios. Me encanta y admiro a las personas como Cher. Cuando quieras hacemos algo ahí. En Merlo. En Merlo, la verdad que así hace mucho que no estoy por zona este. No, también acá, la verdad que Cava también es una ciudad que está siendo bastante vapuleada. La verdad que no quiero dejar de mencionar que el gobierno de Jorge Macri viene atacando a la casa trans, las diferentes políticas que han sido gestadas por la propia comunidad LGBT. Y bueno, nada, se vienen cosas nuevas, siempre a luchar y también abrazar a todas las personas que nos necesiten. Gracias, Lauti, gracias, Ger. Vamos a seguir con estos debates. También antes de cerrar el programa, yo me quiero dar el lujo de decir esto, que esta mesa debate, por decirlo así, se ha conformado por la candidata de concejal, ¿no? Por candidata concejala ahí por va. el Frente de Izquierda Socialista en el partido de Merlo. Ahí va. Concejala travesti. Ahí va. Y la primera, no la última. Eso, muy bien. También este debate fue conformado por el compañero que, si no me equivoco, es el presidente de diversidad sexual de la Unión Cívica Radical, muchachos y muchachas, y quien les habla, peronista, ¿no? Perteneciente a la Secretaría de Diversidad del PJ Capital. Mirá qué mesa tuvimos, mirá qué mesa, para que aprendan muchos.
Fuerza, Yer, ahí en tu militancia y en Merlo y en estas elecciones. Es un orgullo que la compañera esté en la lista. Muchas gracias, Lauti. Fuerzas ahí para todos los trans argentines. Seguiremos en contacto. Y bueno, a ustedes que están del otro lado, nos vemos muy prontito con otra nueva edición de Amorales. Muchas gracias.